En acción de gracias, todos mis hermanos fueron agradecidos en un discurso, excepto yo. Sonreí, tomé una foto y me escabullí. Esa noche, mi mamá llamó, sollozando, después de leer mi descripción. Mi nombre es Virginia, y esta es la historia de cómo una cena de acción de gracias cambió todo entre mi familia y yo para siempre. Para ponerlos en contexto, soy la hija del medio de 5 hermanos. Está Marcus, de 35 años, el hijo predilecto que se convirtió en médico y se casó con su novia de la universidad. Luego estoy yo, de 32, seguida por las gemelas Jessica y Jennifer, de 29, ambas abogadas exitosas, y finalmente, el hermano menor David, de 26, que acaba de ser ascendido a gerente senior de marketing en una empresa Fortune 500. Al crecer, siempre fui la rara. Mientras mis hermanos sobresalían de maneras tradicionales en lo académico, en los deportes, en roles de liderazgo, yo era la creativa. Pasaba mis tardes escribiendo historias, pintando y soñando con convertirme en autora. Mis padres no es que me desanimaran exactamente, pero tampoco me animaban. Sonreían cortésmente cuando compartía mi último cuento o les mostraba una pintura, para luego cambiar inmediatamente de tema y hablar del último logro médico de Marcus o de las victorias del equipo de debate de las gemelas. Después de la universidad, mientras mis hermanos ascendían en la escala corporativa y ganaban salarios impresionantes, yo luchaba como escritora independiente. Publicaba artículos aquí y allá, trabajaba en una novela que nunca terminaba del todo y complementaba mis ingresos con trabajos de medio tiempo, que apenas pagaban las cuentas. La respuesta de mi familia a mi elección de carrera variaba, desde sugerencias preocupadas de que consiguiera un trabajo de verdad hasta un rechazo total de mi trabajo como solo un pasatiempo. Hace 3 años, sucedió algo increíble. Finalmente terminé mi novela, un thriller psicológico en el que puse mi corazón y mi alma. Después de meses de rechazos, una editorial pequeña pero respetada la aceptó. El adelanto no era una cantidad de dinero que cambiara la vida, pero fue la validación de que alguien creía en mi trabajo. El libro se publicó discretamente, sin mucha fanfarria, pero yo estaba orgullosa de él. Cuando le conté a mi familia sobre el contrato del libro, sus reacciones fueron, en el mejor de los casos, tibias. Mamá dijo, «Qué bien, cariño», en el mismo tono que usaría si le dijera que había organizado mi armario. Papá asintió y preguntó si estaría disponible en la biblioteca. Marcus me dio una palmada en el hombro y dijo, «Bien por ti, Virginia. Quizás ahora puedas empezar a pensar en una carrera más estable». Las gemelas intercambiaron una mirada que decía claramente que pensaban que yo todavía estaba jugando a fingir. Y David estaba demasiado ocupado con su teléfono para responder realmente. Pero no dejé que su falta de entusiasmo apagara mi emoción. Mi libro comenzó a ganar popularidad gracias al boca a boca y a las redes sociales. Los lectores conectaban con él de maneras que nunca había imaginado. Los clubes de lectura lo seleccionaban. Los blogueros escribían reseñas. Pequeñas librerías lo exhibían en sus escaparates. Luego, 6 meses después de su publicación, sucedió algo extraordinario. Mi libro fue nominado al Premio Edgar, uno de los galardones más prestigiosos en la escritura de misterio. No podía creerlo. Llamé a mis padres de inmediato, llorando de alegría, tratando de explicar lo que esto significaba. La nominación al Edgar era como recibir una nominación al Oscar para los escritores de mi género. Era el reconocimiento de mis colegas, de la industria, de que mi trabajo importaba. ¿La respuesta de mamá? Oh, eso es maravilloso, cariño. Oye, ¿te conté que Jessica acaba de ser nombrada socia en su bufete? Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia real, pero la ignoré. No entienden mi mundo, me dije a mí misma. No podían comprender lo que significaba esta nominación porque la escritura no es su campo. 2 meses después, no gané el Edgar, pero sucedió algo aún mejor. Mi libro entró en la lista de los más vendidos del New York Times. Y no en cualquier lista, debutó en el número 7 de la lista de ficción de tapa dura. Oficialmente, era una autora de bestsellers. Conduje hasta la casa de mis padres ese mismo día, aferrando el periódico con mi libro listado entre títulos de autores que he estado leyendo y admirando durante años. Temblaba de emoción cuando llamé a su puerta. Papá abrió e inmediatamente se lanzó a contar una historia sobre el ascenso de David, antes de que pudiera siquiera mostrarle el periódico.
Cuando finalmente logré interrumpirlo y mostrarles la lista de los más vendidos, mamá la miró y dijo, «Oh, qué bien». Sabes, la señora Henderson de la calle de al lado también publicó un libro recientemente. Quizás deberían reunirse y comparar notas. La señora Henderson había autopublicado un libro de cocina con recetas familiares. Ni siquiera era comparable, pero me mordí la lengua. El verdadero golpe llegó un mes después, cuando mi libro fue adquirido para una serie de Netflix. Un importante servicio de streaming quería convertir mi novela en una serie limitada. El pago solo por la opción de compra era más dinero del que había ganado en los 3 años anteriores combinados. Y si la serie se realizaba, estaría financieramente asegurada de por vida. Convoqué una cena familiar para compartir la noticia. Incluso me ofrecí a cocinar, algo que nunca hago porque, debo admitir, soy terrible en la cocina. Quería que esto fuera especial. Quería que entendieran que su hija, a la que siempre habían visto como la soñadora de bajo rendimiento, realmente lo había logrado. Durante la cena, esperé el momento adecuado y luego anuncié mi noticia. Tengo algo increíble que compartir con todos ustedes. Netflix ha adquirido los derechos de mi libro para una adaptación en serie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Marcus se aclaró la garganta y dijo, «Eso es genial, Virginia». ¿Qué significa adquirido, exactamente? O sea, ¿es seguro que va a suceder? Expliqué el proceso, cómo funcionan las opciones de compra, a qué podría llevar. Las gemelas parecían más interesadas en sus teléfonos que en mi explicación. David preguntó si podría conocer a alguna celebridad. Mamá me dio una palmada en la mano y dijo, «¿Pues no es increíble?». Luego, cambió inmediatamente de tema para preguntarle a Jessica sobre su último caso. Esa noche, fui a casa y lloré más fuerte que en toda mi adolescencia. No era solo decepción. Era una comprensión profunda y aplastante de que, sin importar lo que lograra, mi familia nunca me vería como exitosa. Yo no era la doctora, ni las abogadas, ni el ejecutivo corporativo. Solo era Virginia, jugando a disfrazarse en el mundo de los adultos. Pero la vida continuó. La serie de Netflix recibió luz verde y entró en producción. Mi libro siguió vendiéndose bien, y yo ya estaba trabajando en mi segunda novela con un adelanto mucho mayor de una editorial importante. Fui invitada a festivales literarios, entrevistada en podcast y aparecí en revistas. Por primera vez en mi vida, me sentía profesionalmente realizada y financieramente segura. Sin embargo, cada reunión familiar era igual. Mis logros eran notas a pie de página, breves reconocimientos antes de que la conversación pasara a los logros de mis hermanos. Marcus había sido ascendido a jefe de cirugía. Las gemelas manejaban casos de alto perfil. David había sido fichado por una compañía aún más grande. Estas actualizaciones se compartían con orgullo, se discutían en detalle y se celebraban con entusiasmo genuino. Mientras tanto, mi serie de Netflix se estrenó con elogios de la crítica y altos números de audiencia. Fue tendencia en las redes sociales. Apareció en noticias de entretenimiento y generó innumerables teorías de fans y discusiones en línea. Estaba recibiendo correo de fans de espectadores de todo el mundo, que conectaban profundamente con mi historia y mis personajes. ¿La vio mi familia? Mamá mencionó que intentó verla pero se confundió con tantos giros. Papá dijo que la había grabado pero que aún no había encontrado tiempo para verla. Mis hermanos tenían varias excusas, demasiado ocupados con el trabajo, no les gustaban mucho los thrillers. Planeaban verla en maratón más tarde, cuando tuvieran tiempo. Esto nos lleva a Acción de Gracias. Cada año, nuestra familia se reúne en casa de mamá y papá. Es una tradición que comenzó cuando éramos niños, y la hemos mantenido incluso ahora que todos somos adultos con nuestras propias vidas. Sin embargo, este año se sentía diferente para mí. Venía del éxito de la renovación de mi serie para una segunda temporada, y de haber firmado un contrato por 3 libros que me aseguraría la próxima década. Llegué temprano a casa de mis padres para ayudar con los preparativos. Como siempre hago, mamá estaba atareada en la cocina, y me ofrecía ayudar a cocinar. Ella me dio la tarea más simple, colocar panecillos comprados en una cesta, mientras ella se encargaba de todo lo demás. No me importó. Cocinar nunca ha sido mi fuerte.
A medida que avanzaba el día y mis hermanos llegaban con sus familias, las dinámicas familiares se asentaron. Marcus deleitó a todos con historias del hospital. Las gemelas discutieron sus últimas victorias legales. David mostró fotos de su reciente viaje de negocios a Tokio. Yo escuchaba, sonreía y contribuía cuando podía, pero sobre todo, observaba. No fue hasta que nos sentamos todos a cenar que papá anunció que quería hacer un discurso. Esto no era inusual. A papá le encantan sus discursos de acción de gracias sobre la gratitud y la familia, pero este año dijo que quería hacer algo especial y reconocer a cada uno de sus hijos individualmente. Mi corazón, de hecho, se animó un poco. Quizás esto sería diferente. Quizás finalmente reconocería lo que había logrado. Papá comenzó con Marcus. Habló con admiración sobre la dedicación de su hijo mayor a salvar vidas, su liderazgo en el hospital y el increíble padre y esposo en que se había convertido. Marcus sonrió radiante, y todos aplaudieron. Luego pasó a las gemelas, elogiando a Jessica por su trabajo defendiendo a los desfavorecidos y a Jennifer por su éxito en el derecho corporativo. Habló de lo orgulloso que estaba de haber criado hijas que estaban cambiando el mundo a través de la justicia y la defensa. Más aplausos. Cuando llegó a David, la voz de papá se volvió cálida mientras discutía la perspicacia para los negocios de su hijo menor, su rápido ascenso en el mundo corporativo y cómo sus innovaciones de marketing estaban influyendo en los estándares de la industria. David sonrió y levantó su copa de vino en señal de reconocimiento. Luego papá hizo una pausa, miró alrededor de la mesa y dijo, «Estoy muy agradecido por todos mis hijos exitosos y el orgullo que traen a nuestro apellido». Eso fue todo. El discurso había terminado. Se sentó entre aplausos entusiastas y comenzó a trinchar el pavo. Yo me quedé sentada, con el tenedor a medio camino de mi boca, esperando que continuara. Seguramente, solo se había detenido para crear un efecto dramático. Seguramente, mi reconocimiento vendría a continuación. Pero no, la conversación pasó a elogiar a mamá por la comida y a discutir los planes para Navidad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo olvidada, sino activamente excluida de la lista de hijos de los que estaba orgulloso. Yo no era exitosa. No traía orgullo al apellido familiar. Era invisible. Por un momento, consideré alzar la voz. Pensé en interrumpir la agradable conversación de la cena para preguntar, ¿y qué hay de mí, papá? ¿Qué hay de tu hija que escribió una novela superventas y consiguió un contrato con Netflix? Pero ya podía imaginar sus rostros incómodos, el silencio tenso, la forma en que me harían sentir como si estuviera siendo dramática o buscando atención. En cambio, hice lo que siempre hago. Sonreí. Asentí siguiendo la conversación. Elogié a mamá por el relleno y le pregunté a David sobre sus próximos proyectos. Jugué mi papel de la hija del medio complaciente, la que no causa problemas. Pero por dentro, algo había cambiado. Una puerta que se había estado cerrando lentamente durante años de desprecios y omisiones, finalmente se cerró de golpe. A medida que la noche terminaba, ayudé a recoger la mesa y a lavar los platos. Abracé a todos para despedirme, prometí verlos pronto y les deseé un buen viaje a casa. Fui la imagen de una hija y hermana cariñosa. Justo antes de irme, pregunté si podíamos tomar una foto familiar. Para mis tarjetas de Navidad, dije con una sonrisa radiante. Todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor, todavía decorada con el centro de mesa de otoño de mamá y los restos de nuestro festín de acción de gracias. Configuré el temporizador de la cámara de mi teléfono y corrí a unirme al grupo. La foto salió perfecta. Todos parecíamos felices, agradecidos, como la familia estadounidense ideal celebrando las fiestas juntos. El brazo de papá rodeaba los hombros de mamá. Marcus estaba de pie, orgulloso, con su esposa e hijos. Las gemelas flanqueaban a David, todos sonriendo. Y ahí estaba yo, justo en el medio, sonriendo como si perteneciera a ese lugar. Esa noche publiqué la foto en Instagram con una descripción. He estado componiendo esto mentalmente durante todo el viaje a casa. Acción de Gracias 2024 con mi familia. Muy agradecida por todos en esta foto. Hoy, mi papá dio un hermoso discurso agradeciendo a Dios por todos sus hijos exitosos que traen orgullo al apellido familiar, su hijo médico que salva vidas, sus hijas abogadas que luchan por la justicia,
Y su hijo ejecutivo de marketing que está cambiando el mundo de los negocios. Qué bendición estar rodeada de gente tan exitosa. Puede que algunos de nosotros no seamos reconocidos, pero estamos agradecidos solo por estar aquí. Cualquiera que hiciera clic en mi perfil vería mi biografía. Autora de bestsellers del NYT y creadora de series de Netflix. Actualmente invisible en las cenas familiares. Luego me fui a la cama, agotada por el latigazo emocional del día. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono vibrando constantemente. La publicación había explotado durante la noche. Tenía miles de me gusta, cientos de comentarios y docenas de veces compartida. La gente etiquetaba a amigos, compartía sus propias historias de desprecio familiar y expresaba su indignación en mi nombre. Los comentarios iban desde los de apoyo, eres increíblemente exitosa y mereces reconocimiento, hasta los de enojo, tu familia debería estar avergonzada, y los que compartían experiencias personales, a mí también me pasó esto. Siento tu dolor. Varias cuentas verificadas de otros autores y profesionales de la industria del entretenimiento le habían dado me gusta y habían comentado, atrayendo aún más atención a la publicación. Pero las respuestas más reveladoras vinieron de personas que conocían a mi familia personalmente. Antiguos compañeros de clase, amigos de la familia, vecinos. Todos expresaban su sorpresa y decepción por cómo se habían pasado por alto mis logros. Muchos mencionaron que no tenían idea de que yo estaba emparentada con la autora del libro que les había encantado o de la serie que habían estado viendo en maratón. La señora Peterson, que nos enseñó a todos en la escuela dominical cuando éramos pequeños, comentó, Virginia, no tenía idea de que eras la autora de ese maravilloso libro que mi club de lectura leyó el mes pasado. Tus padres deben estar muy orgullosos. No puedo creer que nunca lo mencionaran. Y mi profesora de inglés de la secundaria escribió, Virginia, siempre supe que tenías un talento increíble. He recomendado tu libro a innumerables estudiantes y colegas. Deberías estar muy orgullosa de lo que has logrado. Incluso algunos amigos y colegas de mis hermanos comentaban. Una enfermera del hospital de Marcus escribió, espera, ¿la hermana de Marcus es S.M. Richardson? Amo ese libro. ¿Cómo es que nunca lo mencionó? Al mediodía, la publicación se había compartido en Twitter, TikTok y Facebook. Alguien había hecho una captura de pantalla y la había publicado en Reddit, donde estaba ganando popularidad en varios subreddits sobre dinámicas familiares y logros profesionales. La historia resonaba con personas que se sentían ignoradas o infravaloradas por sus propias familias. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 2 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. Consideré no responder, pero la curiosidad pudo más. Contesté al cuarto timbre. Virginia. La voz de mamá era temblorosa, claramente emocionada. Virginia, cariño, acabo de ver tu publicación de Instagram. Oh, hola, mamá. ¿Qué tal tu mañana? Virginia, necesitamos hablar sobre esta publicación. La gente está diciendo cosas sobre nosotros, sobre nuestra familia. Podía oír a papá de fondo, su voz agitada, aunque no pude distinguir las palabras. ¿Qué tipo de cosas están diciendo, mamá? Están diciendo que no te apoyamos, que no apreciamos tu éxito, que somos malos padres. Su voz se quebró en la última palabra, y pude notar que estaba llorando. ¿Y qué piensas tú de lo que están diciendo? Hubo una larga pausa. Cuando mamá habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Virginia, no tenía idea de que te sentías así. No tenía idea de que te hacíamos sentir invisible. Mamá, he sido una autora de bestsellers durante más de un año. Mi libro se convirtió en una serie de Netflix que millones de personas vieron. Me han entrevistado en revistas importantes y me han invitado a hablar en universidades. La semana pasada, firmé un contrato que me pagará más dinero del que Marcus gana en 3 años. Y ayer, papá dio un discurso agradeciendo a Dios por todos sus hijos exitosos que traen orgullo al apellido familiar. Y no me mencionó. Oh, cariño. La voz de mamá se rompió por completo, y pude oírla sollozar. Oh, Virginia, lo siento mucho. Lo sentimos mucho. ¿Sientes haberme herido a mí, o sientes que ahora otras personas sepan que me heriste? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros.
Podía oír a papá hablando con más urgencia de fondo, y luego tomó el teléfono. Virginia, tienes que quitar esa publicación ahora mismo. Esto es un asunto familiar privado, y nos estás avergonzando. Y ahí estaba. Incluso ahora, incluso atrapados con las manos en la masa en su desprecio por mis logros. Su principal preocupación era su propia imagen. Papá, no te estoy avergonzando. Estoy diciendo la verdad. Estás aireando nuestros trapos sucios en público. Tu madre está llorando. Tus hermanos están recibiendo llamadas de amigos preguntando qué está pasando. Esto tiene que parar. Lo que tiene que parar es que traten mi carrera como si no importara. Lo que tiene que parar es que actúen como si yo no fuera exitosa porque mi éxito no se parece a lo que ustedes esperaban. Virginia, sé razonable. Siempre hemos estado orgullosos de ti. No, papá, no lo han estado. Y la prueba está en el discurso de ayer. Agradeciste a Dios por todos tus hijos exitosos, y yo no estaba incluida en esa lista. Podía oírlo luchar por encontrar las palabras, probablemente dándose cuenta por primera vez de cómo había sonado su discurso. No quisimos, comenzó, luego se detuvo. No fue intencional. Eso es casi peor, papá. Significa que ni siquiera piensas en mí cuando piensas en el éxito y los logros. Marcus llamó después, su voz tensa por la frustración. Virginia, ¿qué diablos está pasando? Mis colegas me están preguntando por qué nunca mencioné que mi hermana es una autora famosa. Esto es humillante. Lamento que te avergüence que tu hermana sea exitosa, Marcus. Eso no es. No me avergüenza que seas exitosa. Simplemente no entiendo por qué tenías que exponernos en las redes sociales. No expuse a nadie. Publiqué una foto familiar y conté la verdad sobre lo que pasó. Nos hiciste quedar como... Yo no los hice quedar como nada. Simplemente documenté lo que realmente sucedió. Las gemelas llamaron juntas, su formación de abogadas evidente en su enfoque. Intentaron negociar, sugiriendo que modificara la publicación para que fuera al menos incendiaria, pero que aún expresara mis sentimientos. Cuando me negué, pasaron a amenazas veladas sobre difamación y lealtad familiar. David, sorprendentemente, fue el más directo. Mira, Virginia, entiendo que estés molesta, pero esta no es la forma de manejarlo. Somos familia. Deberíamos poder resolver esto en privado. Somos familia, David, y por eso duele tanto que todos ustedes traten mi carrera como un lindo pasatiempo mientras celebran los logros de los demás. No creo que hagamos eso. David, ¿puedes decirme el nombre de mi libro? Silencio. ¿Puedes decirme en qué cadena está mi serie? Más silencio. ¿Cuándo se convirtió mi libro en un bestseller? Virginia. Estos son datos básicos sobre mi carrera, David. Si te preguntara sobre el puesto de Marcus en el hospital, o los bufetes de abogados de las gemelas, o tu empresa, sabrías todos los detalles. Pero no sabes nada de lo que yo hago porque ninguno de ustedes presta atención. Al anochecer, mi publicación había sido recogida por varias publicaciones en línea. Un bloguero que escribía sobre dinámicas familiares había escrito un artículo entero sobre mi experiencia, usándolo como punto de partida para discutir cómo las carreras creativas a menudo son infravaloradas por las familias. Un podcast sobre relaciones entre hermanos se había puesto en contacto, preguntando si me gustaría ser invitada. La historia se estaba extendiendo más allá de mi burbuja personal de redes sociales y se estaba convirtiendo en parte de una conversación más amplia sobre cómo las familias definen el éxito y valoran los logros. Mi teléfono seguía sonando. Reporteros, blogueros, incluso un productor de un programa matutino, preguntando si estaría interesada en discutir la publicación viral en televisión. Rechacé la mayoría de las entrevistas, pero la atención fue validante de una manera que no había esperado. Lo que no había previsto era cómo la publicación viral afectaría mi vida profesional. Mi agente literaria llamó, sin aliento de la emoción. Virginia, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Las ventas de tu libro se han triplicado esta semana. La gente está comprando tu novela específicamente por esta publicación de Instagram. Quieren apoyarte. Mi editor estaba igualmente encantado. La controversia se había convertido, sin querer, en la mejor campaña de marketing que podrían haber pedido.
Las librerías exhibían mi novela en sus escaparates con carteles que decían, de invisible a bestseller. Las librerías independientes organizaban eventos de autores ignorados, presentando a escritores cuyas familias no entendían sus carreras. Los ejecutivos de Netflix estaban fascinados con toda la situación. La productora de mi serie llamó para decirme que habían visto un aumento significativo en la audiencia. La gente está viendo tu serie en maratón para entender qué era lo que tu familia despreciaba, dijo. Es increíble. Ya estábamos hablando de acelerar la tercera temporada. Pero la respuesta más inesperada vino de otros autores. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de escritores en todas las etapas de sus carreras. Novelistas debutantes cuyos padres todavía les preguntaban cuándo iban a conseguir un trabajo de verdad. Autores de media lista cuyos hermanos trataban sus libros como pasatiempos caros. Incluso autores de bestsellers cuyas familias minimizaban su éxito porque no era un logro corporativo tradicional. Un mensaje en particular me impactó. Era de Rebecca Martínez, una periodista ganadora del premio Pulitzer cuya familia había inmigrado de México cuando ella era joven. Mis padres lo sacrificaron todo para que yo tuviera éxito, escribió. Pero ellos miden el éxito en médico, abogado, ingeniero. Cuando gané el Pulitzer, mi madre preguntó si venía con seguro de salud. Tu publicación me hizo darme cuenta de que no estoy sola en este extraño limbo de ser profesionalmente exitosa, pero personalmente invisible para las personas que me criaron. La solidaridad de otros creativos fue abrumadora. Actores compartieron historias de familias que despreciaban su oficio hasta que aparecían en películas taquilleras. Músicos hablaron de padres que llamaban a sus nominaciones al Grammy bonitos trofeos de participación. Artistas visuales describieron a parientes que les preguntaban cuándo iban a dejar de jugar con pinturas y tomarse la vida en serio. Una autora de novelas románticas superventas llamada Amanda Chen inició un hashtag logros invisibles. Escritores, artistas, músicos, actores y otros creativos comenzaron a compartir sus historias de desprecio familiar junto con sus logros reales. El hashtag fue tendencia durante 3 días, creando un grupo de apoyo virtual para personas cuyas familias no podían ver su éxito. No se me escapaba la ironía de que el desprecio de mi familia por mis logros había creado accidentalmente la mayor campaña promocional de mi carrera. Mi libro se vendía más rápido que nunca. Mi serie de Netflix volvía a ser tendencia y me invitaban a hablar en conferencias sobre dinámicas familiares y carreras creativas. Pero la atención también trajo críticas inesperadas. Algunas personas me acusaron de ser desagradecida, señalando que mi familia me había apoyado económicamente durante la universidad y nunca había desalentado activamente mi escritura. Otros sugirieron que estaba siendo dramática, que la omisión de mi familia no era malicia intencional sino simple ignorancia. La crítica más dura provino de una publicación de blog titulada El dolor privilegiado de la hija exitosa. La autora, una escritora independiente que luchaba por llegar a fin de mes, me acusó de quejarme de mi familia mientras disfrutaba de la seguridad financiera del éxito de un bestseller. Algunos de nosotros mataríamos por tener los problemas de Virginia, escribió. Su familia no entiende su éxito, pero al menos ella tiene éxito que malinterpretar. La publicación me dolió porque había algo de verdad en ella. Yo era increíblemente privilegiada por haber alcanzado el nivel de éxito que tenía. Mis quejas provenían de un lugar de dolor emocional más que de una lucha financiera. Pero la crítica también pasaba por alto el punto de que el éxito sin el reconocimiento de las personas que amas se siente vacío, sin importar cuánto dinero estés ganando. Me encontré atrapada entre 2 narrativas, los que me apoyaban, que me veían como una voz para los creativos infravalorados, y los críticos, que me veían como una autora privilegiada quejándose de problemas del primer mundo. Ambas perspectivas tenían validez, lo que hacía que toda la situación fuera más compleja de lo que había pensado inicialmente. La situación se complicó aún más cuando descubrí que mis hermanos estaban lidiando con sus propias consecuencias profesionales. Los colegas de Marcus en el hospital le preguntaban por qué nunca había mencionado la serie de Netflix de su hermana. Varias personas se le habían acercado en conferencias médicas, emocionadas por discutir mi libro, solo para encontrarse con su evidente ignorancia sobre mi trabajo. Jessica me llamó, su voz tensa por la frustración. ¿Sabes lo vergonzoso que fue cuando el socio principal de mi bufete me preguntó sobre tu serie, y tuve que admitir que nunca la había visto? La ha estado recomendando a los clientes, y asumió que yo, al menos, conocería la trama básica.
Jennifer enfrentó una situación incómoda similar cuando un juez mencionó que había disfrutado mi libro durante un receso en el tribunal, y luego se sorprendió al saber que ella era pariente de la autora pero nunca lo había leído. El juez de hecho preguntó si había problemas familiares, me dijo Jennifer. No podía entender cómo no iba a saber sobre la novela superventas de mi propia hermana. La situación de David fue quizás la más irónica. El equipo de marketing de su empresa había utilizado mi serie de Netflix como caso de estudio para adaptaciones exitosas de libro a pantalla. Él había asistido a una presentación sobre la estrategia de marketing de mi serie sin mencionar nunca que la creadora era su hermana. Cuando un colega descubrió más tarde la conexión a través de las redes sociales, la credibilidad de David se vio afectada. Creen que lo estaba ocultando, me dijo durante una de nuestras difíciles conversaciones telefónicas. Como si estuviera avergonzado de ti o algo así, lo cual no era cierto. Simplemente. No lo sé. Simplemente nunca lo pensé. Esa frase, simplemente nunca lo pensé, se convirtió en un tema recurrente en mis conversaciones con mis hermanos. No eran despectivos con mi carrera de forma maliciosa, eran pasivamente indiferentes a ella. De alguna manera, eso se sentía peor que una crítica activa. La incomodidad profesional que experimentaron mis hermanos fue una consecuencia inesperada de mi publicación viral, pero cumplió un propósito importante. Por primera vez, sentían las implicaciones sociales de su ignorancia sobre mi trabajo. Estaban experimentando, de segunda mano, la invisibilidad que yo había sentido durante años. Mis padres enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Amigos de la familia de toda la vida comenzaron a hacer preguntas directas sobre por qué nunca habían mencionado mis logros. La mujer que le cortaba el pelo a mamá, al parecer, había estado leyendo mi libro durante meses, asumiendo que mis padres lo sabían y estaban orgullosos. Cuando descubrió que nunca lo habían leído, se quedó genuinamente confundida. La gente sigue preguntándonos sobre tu libro y tu serie, dijo papá durante una de nuestras tensas llamadas telefónicas. Quedamos como idiotas porque no sabemos datos básicos sobre la carrera de nuestra propia hija. ¿Cómo crees que me sentía yo?, respondí, cuando mi propia familia no sabía datos básicos sobre mi carrera? La presión social que mi familia estaba experimentando los obligó a confrontar sus puntos ciegos de una manera que años de mis gentiles intentos de compartir mis logros no habían conseguido. Finalmente estaban entendiendo, a través de su propia vergüenza, lo despectivos que habían sido. Pero la situación también reveló lo poco que realmente sabían sobre mi vida diaria. Durante una conversación, mamá preguntó a qué hora solía escribir, y me di cuenta de que nunca antes había preguntado sobre mi rutina. Papá quiso saber cuánto tiempo llevaba a escribir un libro, una pregunta que demostraba que nunca había sentido curiosidad por mi proceso, a pesar de los años que llevaba trabajando en novelas. Las gemelas comenzaron a preguntar sobre el lado comercial de la publicación, adelantos, estructuras de regalías, derechos cinematográficos, abordando mi carrera con la mentalidad analítica que aplicaban a su trabajo legal. Por primera vez, trataban mi profesión con la misma seriedad que empleaban para entender cualquier otro negocio. David, cuyo conocimiento de marketing lo hacía el más preparado para entender mi éxito, comenzó a preguntar sobre estrategias de promoción y construcción de audiencias. Parecía genuinamente sorprendido por la complejidad y el profesionalismo que implicaban la publicación y el marketing de entretenimiento modernos. Estas conversaciones fueron positivas en un sentido. Mi familia finalmente mostraba interés en mi trabajo. Pero también destacaron cuán fundamentalmente habían malinterpretado mi carrera durante años. Me habían visto como alguien que escribía libros como un pasatiempo, en lugar de alguien que estaba construyendo una marca de entretenimiento multimedia. La publicación viral había forzado un ajuste de cuentas que se había demorado mucho, pero el proceso de reconstruir nuestras relaciones sobre una base de comprensión real iba a requerir tiempo y esfuerzo de todos nosotros. 3 días después de mi publicación, mamá llamó de nuevo. Esta vez su voz era más tranquila, más reflexiva. Virginia, he estado leyendo los comentarios en tu publicación y los artículos que la gente ha escrito al respecto. He estado pensando mucho. De acuerdo. Te debo una disculpa. Una disculpa real, no solo siento que estés molesta. Hemos sido despectivos con tus logros. Hemos estado tratando tu carrera como si no fuera tan importante o válida como las carreras de tus hermanos.
Sentí una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Creo, continuó mamá, que no entendimos lo que habías logrado porque estaba muy fuera de nuestra experiencia. Cuando Marcus se convirtió en médico o las gemelas en abogadas, entendimos lo que eso significaba. Sabíamos cómo medir su éxito. Pero tu mundo, la publicación, el entretenimiento, las industrias creativas, es extraño para nosotros. Pero mamá, podrías haber preguntado. Podrías haber intentado entender. Tienes toda la razón. Y me avergüenza que no lo hiciéramos. Me avergüenza no haber sabido lo que significaba una lista de bestsellers hasta que lo busqué esta semana. Me avergüenza haber tenido que buscar en Google el premio Edgar para entender el honor que fue tu nominación. Esto era más reconocimiento del que jamás había recibido de ella. Me avergüenza, continuó, haber aprendido sobre tu serie de Netflix por la señora Henderson en lugar de celebrarlo contigo cuando sucedió. ¿La señora Henderson vio mi serie? Virginia, medio vecindario ha visto tu serie. He pasado 3 días respondiendo a gente que me pregunta por qué nunca mencionamos que nuestra hija es S.M. Richardson. ¿Sabes cómo se siente eso? ¿Darse cuenta de que todos los demás en la ciudad saben más sobre los logros de mi hija que yo? Podía oír el remordimiento genuino en su voz, pero aún no estaba lista para perdonar. ¿Cómo crees que me sentí yo al darme cuenta de que mi propia familia sabe menos sobre mis logros que extraños en Internet? Oh, cariño, no puedo imaginarlo. Simplemente no puedo imaginar cuánto te hemos herido. Hablamos durante más de 1 hora. Por primera vez en mi vida adulta, mamá hizo preguntas detalladas sobre mi carrera. Quería entender el proceso de publicación, cómo funcionaban las adaptaciones a la televisión, cómo era mi vida diaria como autora. Admitió que siempre había pensado en la escritura como algo que yo hacía por diversión, no como una profesión legítima. Cuando eras más joven, dijo, siempre estabas en tu habitación escribiendo historias o pintando cuadros. Nos parecía que estabas jugando. No nos dimos cuenta de que estabas desarrollando habilidades profesionales. Mientras Marcus estudiaba para ser médico y las gemelas desarrollaban habilidades de debate para la escuela de derecho. Sí, dije en voz baja. Y ahora veo lo injusto que fue. Vimos sus actividades como preparación para una carrera y las tuyas como pasatiempos. Estábamos equivocados. A papá le costó más tiempo aceptarlo. Cuando finalmente llamó, su disculpa fue más rígida, más formal. Reconoció que su discurso de acción de gracias había sido hiriente, pero pude notar que todavía no entendía completamente por qué. Virginia, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Siempre he estado orgulloso de ti. Pero no crees que sea exitosa. Yo. Supongo que tenía una definición estrecha del éxito. Médico, abogado, ejecutivo de negocios. Esas eran las carreras que entendía y respetaba. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que el éxito viene en muchas formas. Tu madre me ha estado educando sobre tus logros. No tenía idea de que estar en la lista de bestsellers fuera algo tan importante. No tenía idea de cuánto dinero estabas ganando o cuánta gente estaba leyendo tu trabajo. No era perfecto, pero era un progreso. Mis hermanos tardaron más en disculparse, y sus disculpas fueron más a regañadientes. Marcus lo llamó un malentendido y dijo que siempre había apoyado mi escritura. Las gemelas sostuvieron que siempre habían estado orgullosas de mí, pero admitieron que podrían haberlo expresado más. David fue el más honesto, reconociendo que nunca le había prestado atención a mi carrera porque no era algo que entendiera o con lo que se identificara, pero el verdadero cambio llegó en Navidad. Casi no voy a la reunión familiar. El incidente de Acción de Gracias todavía estaba fresco, y no estaba segura de estar lista para soportar otra cena festiva donde mis logros fueran minimizados o ignorados. Pero mamá llamó personalmente para invitarme, y algo en su voz me convenció de darles otra oportunidad. Cuando llegué a casa de mis padres, noté cambios de inmediato. Había una copia de mi libro exhibida prominentemente en la mesa de centro de la sala. Mamá había impreso y enmarcado varias de las críticas positivas de publicaciones importantes y las había colgado en el pasillo, junto al diploma de medicina de Marcus y los títulos de abogadas de las gemelas. Durante la cena, papá hizo preguntas detalladas sobre mi segundo libro. Quería saber sobre mi proceso de escritura, mis métodos de investigación y mis planes para la segunda temporada de la serie de Netflix.
Las preguntas eran reflexivas y genuinas, no solo para iniciar una conversación cortés. Cuando llegó el momento del discurso de Navidad de papá, mi corazón comenzó a acelerarse. Me preparé para otro desaire, otra omisión. Pero esta vez fue diferente. Este año ha sido un año de aprendizaje para mí, comenzó papá. He aprendido que el éxito viene en muchas formas. Y he aprendido que no siempre he sido el padre que debería haber sido para todos mis hijos. Me miró directamente mientras decía esto. Quiero reconocer específicamente a mi hija, Virginia, quien ha logrado algo notable que no supe reconocer ni celebrar adecuadamente. Virginia es una autora de bestsellers del New York Times cuyo libro ha sido leído por cientos de miles de personas, en todo el mundo. Creó una historia tan cautivadora que se convirtió en una serie de Netflix vista por millones. Ha sido nominada a premios prestigiosos y ha construido una carrera que impacta la vida de las personas a través de la narración. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos. Estoy orgulloso de todos mis hijos, continuó, por las diferentes formas en que contribuyen al mundo. Marcus salva vidas a través de la medicina. Jessica y Jennifer luchan por la justicia a través del derecho. David crea estrategias de marketing innovadoras que ayudan a las empresas a prosperar. Y Virginia crea historias que entretienen, inspiran y tocan los corazones de las personas. El aplauso que siguió se sintió diferente a los aplausos corteses de acción de gracias. Se sintió genuino, entusiasta y muy esperado. Después de la cena, sucedió algo sin precedentes. Mis hermanos comenzaron a hacer preguntas reales sobre mi trabajo. Marcus quería saber si alguna vez consideraría escribir thrillers médicos. Las gemelas tenían curiosidad sobre los aspectos legales de los contratos de publicación y los acuerdos de televisión. David pidió consejos sobre técnicas de narración para sus presentaciones de marketing. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que mi experiencia era valorada y respetada por mi familia. La publicación de Instagram que había causado tanto revuelo seguía allí, y continuó generando comentarios y compartidos meses después. Se había convertido en un punto de referencia para personas que se sentían infravaloradas o invisibles en sus propias familias. Recibí mensajes de profesores cuyas familias no entendían su pasión por la educación, de artistas cuyos padres querían que consiguieran trabajos de verdad, y de emprendedores cuyos parientes desestimaban sus proyectos empresariales como sueños arriesgados e inalcanzables. Mi historia había resonado porque en realidad no se trataba de mí. Se trataba de la necesidad universal de reconocimiento y validación de las personas que más amamos. Se trataba de cómo las familias a veces no logran ver a sus miembros con claridad porque están mirando a través del lente de sus propias expectativas y experiencias. Las secuelas de mi publicación viral me enseñaron varias lecciones importantes. Primero, que defenderte no es egoísta ni dramático, es necesario. Había pasado años aceptando el desprecio de mi familia por mis logros, diciéndome a mí misma que su opinión no importaba, que no necesitaba su validación. Pero la verdad era que sí importaba, y sí la necesitaba. No porque mi valor dependiera de su aprobación, sino porque las relaciones familiares funcionan mejor cuando se basan en el respeto mutuo y el apoyo genuino. Segundo, aprendí que a veces las personas necesitan una llamada de atención para reconocer sus puntos ciegos. Mis padres no fueron maliciosos en su desprecio por mi carrera. Eran genuinamente ignorantes sobre lo que había logrado y lo que significaba. Necesitaron el impacto de la vergüenza pública para obligarlos a examinar sus prejuicios y suposiciones. Tercero, descubrí que mi experiencia estaba lejos de ser única. Las miles de personas que respondieron a mi publicación, compartieron sus propias historias y se comunicaron en privado me mostraron que las dinámicas familiares en torno al éxito y los logros son complicadas para muchas personas. Los padres y hermanos a menudo luchan por entender y valorar los logros que caen fuera de su propia experiencia o expectativas. Finalmente, aprendí que las relaciones auténticas requieren honestidad, incluso cuando esa honestidad es incómoda. Los meses posteriores a mi publicación viral fueron extraños y a veces dolorosos, mientras mi familia y yo trabajábamos para reconstruir nuestras dinámicas sobre una base de comprensión y respeto genuinos. Pero esas conversaciones difíciles llevaron a relaciones más fuertes y auténticas de las que habíamos tenido antes. Mi segundo libro se publicó 8 meses después, con un éxito aún mayor que el primero. Esta vez, la respuesta de mi familia fue completamente diferente. Papá preordenó copias para todos sus amigos.
Mamá organizó una fiesta de lanzamiento en su casa. Mis hermanos lo promocionaron en sus propias redes sociales y compraron copias para sus colegas y clientes. Cuando el libro debutó en el número 3 de la lista de bestsellers, recibí llamadas de felicitación de cada miembro de la familia a la hora del anuncio. Marcus envió flores. Las gemelas abrieron una botella de champán en mi honor durante su cena semanal de hermanas. David creó una campaña en redes sociales para promocionar el libro en su red profesional. El contraste con sus respuestas anteriores era sorprendente, pero no se sentía vacío ni actuado. Se sentía como un orgullo y una emoción genuinos de miembros de la familia que finalmente habían aprendido a ver y valorar mis logros. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber publicado esa descripción en Instagram. Fue complicado. Fue público. Y causó un dolor temporal a las personas que amo. Pero también fue necesario. A veces tienes que quemar puentes para construir otros mejores. A veces tienes que hacer ruido para ser escuchado. A veces tienes que arriesgar las dinámicas familiares cómodas para crear unas honestas. La niña que solía esconderse en su habitación escribiendo historias nunca imaginó que una de esas historias algún día expondría secretos familiares en Internet y desataría una conversación nacional sobre el éxito y las dinámicas familiares. Pero eso es lo que tiene ser una contadora de historias. A veces la vida te da giros en la trama que nunca viste venir. Y a veces, la historia más importante que cuentas es la tuya. Mi relación con mi familia no es perfecta ahora, pero es real de una manera que nunca antes lo fue. Me ven con claridad. Valoran mis contribuciones y entienden que el éxito viene en muchas formas. Y yo he aprendido a abogar por mí misma, a esperar el respeto que merezco y a nunca más sonreír y quedarme en silencio cuando me están ignorando o despreciando. Esa foto de acción de gracias todavía está en mi Instagram, junto con la descripción que lo cambió todo. La mantengo allí no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio del poder de decir tu verdad. Incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando causa trastornos, incluso cuando obliga a todos, incluyéndote a ti misma, a enfrentar realidades incómodas. A veces, la mejor venganza no es una trama elaborada o una revancha calculada. A veces, es simplemente negarse a ser invisible, contar tu historia con tus propias palabras y dejar que la verdad hable por sí misma. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es sonreír, tomar una foto y contarle al mundo exactamente lo que pasó. Y a veces, si tienes mucha suerte, las personas que te hirieron escucharán, aprenderán y te amarán mejor de lo que nunca lo han hecho antes. Después de que el caos se calmó, la vida encontró su ritmo de nuevo. Pero no era el mismo ritmo de antes. Había una nueva honestidad en cada interacción con mi familia, una conciencia mutua de los años que habíamos pasado malentendiéndonos. Cuando mamá visitó mi apartamento unos meses después, se paró frente a mi estantería, trazando con el dedo los lomos de los libros que había escrito. Es curioso, dijo en voz baja. Has estado construyendo este mundo toda tu vida, y yo apenas empecé a verlo. Sonreí. Más vale tarde que nunca. Se giró y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, quería ser fotógrafa. Solía soñar con viajar y capturar las historias de la gente a través de imágenes. Pero luego la vida pasó, y me dije a mí misma que era solo un pasatiempo tonto. Era la primera vez que compartía eso conmigo. Quizás por eso te costó entender lo que hago, dije suavemente. Tuviste que enterrar tu propio sueño para hacer espacio para los de los demás. Mamá asintió lentamente. Quizás. Pero verte perseguir el tuyo. Es como si pudiera ver una versión de mí misma que nunca llegué a ser. Ese momento, tranquilo, crudo y humano, significó más que cualquier disculpa pública. Eran dos generaciones de mujeres que finalmente se entendían. No como madre e hija, sino como soñadoras. A papá le costó más abrirse, pero una noche, tomando café en su porche trasero, dijo, ¿sabes? Solía pensar que el éxito se trataba de títulos, algo que podías imprimir en una tarjeta de visita. Pero ahora, creo que quizás el éxito es simplemente hacer algo que amas y ser lo suficientemente bueno en ello como para que ayude a otras personas. Sonreí. Eso es todo lo que siempre quise que vieras. Extendió la mano sobre la mesa y me dio una palmada. Bueno, cariño, ahora lo veo. Y por primera vez, le creí.
Esa Navidad, nuestra foto familiar se veía diferente. Las sonrisas eran las mismas, pero la energía no era forzada. El orgullo era mutuo. Y cuando papá levantó su copa para un brindis, no enumeró nuestros logros. Simplemente dijo, por todos nosotros, por aprender a vernos los unos a los otros. La mesa estalló en risas y tintineo de copas. En ese momento, me di cuenta de algo hermoso. El perdón no borra el pasado, pero le da al futuro una oportunidad de luchar. Y para mí, eso fue suficiente.